¿Qué tal a todos? Soy Federico del Cueto. El día de hoy es un privilegio para mí y un placer estar acompañado de una de las figuras del medio deportivo más importantes del continente, Richard Méndez, que casi por 15 años ha estado en la cobertura de la Major League Soccer, además de, pues bueno, Richard, tener a profundidad cada uno de los temas de lo que más nos gusta, que es fútbol, y el tema que hoy tenemos en la mesa es muy caliente. Bienvenido, Richard. Un gusto como siempre, Federico. La verdad, siempre es felicidad hablar de fútbol, pero lo que ocurre es que ahora mismo en México, pues hay una parte del fútbol mexicano que está con el corazón partido o con el corazoncito arrugado por la decisión que se ha tomado con la división de ascenso. Sí, el ascenso, no descenso, los próximos 5 años, así lo anunció el presidente de la Federación Mexicana, Enrique Bonilla. Es una situación delicada para muchos, no solamente aficionados, Richard, sino para gente involucrada en los equipos que van a desaparecer como tal, llamados profesionales. Yo te pregunto, ¿qué opinas primero de esta situación? ¿Es una situación atípica? ¿Qué te deja todo esto? Sí, definitivamente es una situación atípica si lo vemos desde el punto de vista cultural, ya que para nosotros los latinos existe aquello del derecho deportivo que se gana en la cancha, que se logra el ascenso a la primera división, pero también estamos hartos de ver que las segundas divisiones terminan siendo torneos donde los equipos asumen demasiadas deudas, donde a los jugadores no se les paga puntual, no solamente a los jugadores, a los prestadores de servicios como hoteles, como transportes, es decir, la segunda división se viene convirtiendo a veces para los propietarios de equipo cada vez en una empresa más difícil de sacar hacia adelante y todo con el sueño de poder lograr la clasificación en la primera división como para tratar de poner los números en tinta azul. Pero a veces cuando estos equipos logran llegar a la primera división, pues sabemos que no tienen el potencial económico como para poder ser autosustentables dentro de un torneo importante. Yo creo que esa es quizá la realidad que termina de superar al romanticismo de tener equipos que ganen el derecho deportivo como para poder estar siempre compitiendo en el máximo nivel en la primera división. Claro, el ascenso me parece, es una pieza clave, es una pieza que puede definir incluso lo que significa para nosotros el fútbol, ¿no? Esa competencia, esa pasión se convierte al final muchas veces en cifras de dónde pertenece un equipo. ¿Quién es el más afectado en esta situación, Richard? ¿Quién es el que más pierde? No, definitivamente los que más pierden son los jugadores que forman parte de los equipos que hacen vida en la segunda categoría o en la ya extinta segunda división del fútbol mexicano, esa división de ascenso. ¿Por qué? Bueno, porque en principio las normas no estuvieron claras desde el comienzo. Todos los equipos y todos los jugadores que asumieron jugar este campeonato que va a terminar, o mejor dicho, que no se va a terminar de jugar, lo hicieron con la ilusión de poder lograr la clasificación a la primera división. Lo hicieron con la ilusión de ser vistos, el que no logre la clasificación con su equipo para el ascenso, de ser visto por algún escauteador de algún club de la primera categoría, de la Liga MX. Obviamente ellos son los primeros afectados de inmediato, son los primeros damnificados, por llamarlo de alguna manera. Pero si esto se hubiese hecho de una manera distinta, digamos, no aplicándolo este año, pero sí para el próximo año diciendo, bueno, a partir del próximo año no vamos a tener ascenso y descenso. Ya le estás anunciando a todos que este va a ser el último año y que cada quien puede tratar de arreglar sus cosas. Es evidente que para los dueños de equipo de la segunda división, tras la oferta de la Liga MX también, que hay que decirlo, aquí se ha convertido, yo no diría una especie de soborno, pero sí una especie de, bueno, el que tiene el dinero, el que tiene el potencial está ayudando al que está empobrecido, pero le está Claro, diciendo, apártate del negocio y no te involucres más en este tema. Y eso es lo que está claro, sucediendo. claro. El tema que ahora salta para muchos mexicanos y analistas en todo el continente es esas odiosas comparaciones, pero que hoy es muy factible, ¿no? Están comparando mucho ok, la MLS no tiene un ascenso y descenso, Richard, pero estamos hablando de dos mundos diferentes. ¿Por qué la MLS puede solventar una inexistencia del descenso-ascenso? ¿Por qué la MLS sí? ¿Por qué la Liga MX no? A ver, yo creo que aquí, y vuelvo al tema cultural, ¿no? Para el estadounidense, creció en los Estados Unidos viendo que en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees siempre fueron los Yankees que nunca descendieron, que los Medias Rojas siempre jugaron en el béisbol de las mayores,
que Los Ángeles Lakers siempre estuvieron en la NBA, al igual que los Celtics de Boston. Es decir, en ningún deporte de los que son profesionales a nivel colectivo en los Estados Unidos existe el ascenso y el descenso. Lo del fútbol es algo cultural que a ellos no les llega a la mente. Igual cuando un dueño de un equipo arma un equipo, compra una franquicia, un derecho para tener un equipo participando en la Major League Soccer que puede costar 100 millones de dólares. Aparte de eso, gastar otros 300 millones de dólares en estructura, en jugadores, en toda la organización y después construir un estadio solamente para fútbol que puede costar más de 1.000 millones de dólares. A ese empresario, con la cultura americana, ese empresario que creció desde niño viendo que los equipos en los deportes no descendían, no le pueden decir, después de que invierta tanto dinero, que después de un año, si su equipo le va mal, se va al descenso. Porque simplemente no va a invertir entonces y se va a llevar ese dinero al béisbol, al baloncesto, al fútbol americano, al hockey, a cualquier deporte que le dé garantía de su inversión. Ese es el primer aspecto que va a considerar el inversor estadounidense. Obviamente, aquí no existe una segunda división de ascenso. Nunca existió, pero existen las ligas como formativas. Son varias ligas profesionales. La NSL, la USL y además hay otra liga un poco más pequeña que quizás no es importante, pero sí la USL y la NASL Pro. Son ligas un poco más pequeñas, de menor presupuesto, pero que tienen jugadores extranjeros, que tienen jugadores experimentados, que tienen jugadores jóvenes y de los cuales en esos equipos se ponen a préstamo algunos jugadores de las canteras de los clubes de la Major League Soccer o como en la USL, que termina siendo una liga de desarrollo donde más de la mitad de los equipos que participan son equipos, digamos, de permanencia de clubes que hacen vida en la Major League Soccer. Es decir, es un esquema bastante diferente, pero en esto juega mucho el tema cultural. Así es, Richard. El otro tema que se menciona es el tope salarial. Ya lo mencionábamos. Ha sido una pieza clave para la MLS. Eso es sin lugar a duda, me parece. ¿Por qué la MLS, y va de la mano yo creo con la pregunta anterior, puede llevar a cabo algo tan tangible como él es reducir los salarios, tenerlos en un margen de control? ¿Y por qué la Liga Mexicana, con más experiencia, no puede hacerlo? Y tengo que volverlo a tocar, es el tema cultural. La mentalidad de los dueños de equipos en la Major League Soccer son empresarios que entienden que hay que tratar de hacer crecer el negocio. Si uno repasa lo que era la liga hace 25 años y lo que es hoy en día la MLS ha crecido de una manera tremenda, al punto de estar entre las primeras ligas en cuanto a niveles de asistencia de público. También es hoy por hoy la liga de las que se juega en esta parte del mundo, y cuando digo esta parte del mundo me refiero desde Canadá hasta Argentina, es la Sí, liga que es más vista de este lado del mundo, es la que está más posicionada y más vista en el mundo entero. Son 126 países que televisan los partidos de la Major League Soccer. Eso no ocurre con la Liga MX, no ocurre con la Liga Brasileña, no ocurre con la Liga Argentina, ni tampoco con la colombiana. ¿Por qué? Bueno, porque la Major League Soccer se garantizó un modelo de negocio y ese modelo de negocio también ha ido buscando una penetración más allá de sus fronteras. El ejemplo de modelo es importante, le permite tener un posicionamiento que quizá en ligas como la Liga MX o en el pensar del dueño de equipo en el fútbol mexicano, las decisiones se toman como lo que somos, como latinos. A veces son un poco más calientes, un poco más viscerales y no se toman pensando en lo que puedas dejar como legado dentro de una liga. No es solamente perseguir títulos por perseguirlos, es dejar un legado como institución y la MLS es hoy en día una institución. No es una liga, es una institución en la cual los dueños de equipos son realmente socios y se ayudan entre sí para que el negocio siga creciendo. El tema de la multipropiedad en la Major League Soccer es un tema un poco diferente. No es como en el fútbol mexicano, que quizás la multipropiedad siempre va a haber un equipo que sea el consentido, el dueño de dos o tres equipos. En la Major League Soccer, el que es dueño de varios equipos tiene dos o tres inversiones, pero esas claro. inversiones andan solas. Él tiene gente que se ocupa de administrar y de gerenciar cada una de sus inversiones de sus equipos. Claro, referentes de varias cabezas, ¿no? Al final de cuentas. Eh, Richard, el quitar el descenso puede traspaginarse al desempeño en un futuro, claramente de la primera división, afectarlo, pero también de la selección mexicana. A ver, yo creo que no, porque cuando se habla
de desaparecer el torneo mexicano, yo claramente interpreto que aquí lo que está desapareciendo es el formato de campeonato. El jugador que esté en esa liga formativa va a seguir cobrando un salario. Quizá eh, la liga se va a reordenar para que los equipos tengan menos costos, para que no haya tanto gasto en desplazamientos. Obviamente van a existir, y eso es obvio, van a existir topes salariales, aunque no estén en papel, pero no vas a ver a un dueño de un equipo de esa liga de formación llegar y ofrecer $20,000 mensuales a un futbolista para jugar Claro, en un equipo chico, porque son números irreales, son cifras irreales a veces las que se manejan hoy en día dentro de esa clase de campeonatos. Eso por un lado. Por el otro, hay que empezar a escudriñar y entender cuál debe ser el modelo a seguir acorde, primero a las necesidades de lo que va a tener la primera división. ¿Qué clase de jugadores vas a preparar? Bueno, vas a preparar los que requieran el América. ¿Qué equipos van a formar parte de esa liga formativa? Bueno, seguramente formará parte un equipo de permanencia del América, un equipo de permanencia de las Chivas, del Atlas, de los equipos que están en la máxima categoría, en la Liga MX. Obviamente ahí van a estar las canteras. Es decir, los jugadores van a seguir estando, los sí. jugadores no van a desaparecer. Lo que va a cambiar es, entiendo yo, y si lo hacen como es en Estados Unidos, va a cambiar la forma de jugarse y se acaba el ascenso y el descenso. Si se logra llevar de buena manera, no tienen por qué afectarse a las selecciones mexicanas, porque el que es bueno, el que es canterano del América y es un gran jugador y ya pasa por una selección sub-17 o sub-20 de México, si es bueno se lo van a llevar al equipo de la Liga MX y no va a tener que jugar en la liga formativa. El tema, y es donde yo pienso que debe tener mucho cuidado la Liga MX, es con el tema de los extranjeros. Creo que ese sí es un punto del cual deben estar muy atentos. ¿Por qué? Porque en las nuevas condiciones que se le va a presentar a esa liga formativa, creo yo es conveniente que se reduzca el número de jugadores extranjeros en los equipos de la Liga MX. Porque si la liga formativa, si ya no va a tener tanto jugador experimentado, de pronto en los primeros años sí, pero después va a ser una liga de jugadores muy jóvenes, pues entonces hay que ir pensando en darle lugar a esos jugadores jóvenes en los primeros equipos de la Liga MX. Creo que esa es la principal dificultad que se le pueda presentar de momento al futbolista joven mexicano. Un tema que yo creo que nunca se va a terminar, al menos en el futuro próximo, ¿no? Que se ha mencionado las plazas que ocupan los extranjeros, que podrían ser para muchos futbolistas mexicanos, que la afición incluso reclama. Richard, para concluir todo esto, es muy caliente lo que se acaba de mencionar de Alejandro Irarragorri, que es el CEO de lo que es Grupo Orlegui, donde lanza un tuit con imágenes del planteamiento de una fusión de Major League Soccer con la Liga MX. Te lo mencionaba antes de la entrevista. La MLS lo que quiere es esa pasión del fútbol mexicano. Y lo que quiere el fútbol mexicano es tener ese sustento y ese poderío económico que ya le conocemos a la Major League Soccer. ¿Tú qué opinarías de una fusión entre estas ligas? A ver, yo creo que la fusión no es que sea imposible, pero no la veo en el corto plazo, ni en el mediano siquiera. Sí supongo, sí imagino que podría darse el caso de que clubes mexicanos participen en la Major League Soccer y se desprendan de la Liga MX. Es ahí a donde me imagino que puedan llegar las cosas. Por ejemplo, lo que sucede con Canadá, que tiene 3 clubes haciendo vida en la Major League Soccer, como Montreal Impact, Toronto FC o Vancouver Whitecaps. Hacen vida Sí. en la Major League Soccer y entonces hace el campeonato de una manera distinta. No sé si todos los clubes mexicanos tengan la capacidad como para incorporarse a la Major League Soccer. De todos modos, en los Estados Unidos hay cerca de 70 ciudades que solicitan tener franquicia para jugar en la Major League Soccer. No creo que se puedan incorporar tanto, supongo que de pronto, de darse eso, podrían llegar 3 o 4 equipos quizás. El tema es cuáles son los equipos que estaría dispuesto la Liga MX a dejar que emigren del fútbol mexicano para el fútbol de los Estados Unidos. América, Chivas, ¿se olvidaría el mexicano del clásico de clásicos? ¿O se olvidarían de un Cruz Azul América, dejando ir a esos 2 equipos a la MLS? Yo sinceramente no lo veo así. No lo creo, no me lo imagino. Pero sí hay experimentos interesantes como el de la Superliga en su momento,
como el de la nueva Copa que resultó el año pasado, donde ya empiezas a ver duelos entre clubes mexicanos y estadounidenses nuevamente, porque ciertamente, como dices, al estadounidense le interesa revivir la forma en la cual se disfruta el fútbol en México y contagiar al americano de eso. Y obviamente al mexicano le tiene que interesar porque hay toda una estructura de muchísimo marketing y de muchísimo dinero del lado de los Estados Unidos. Una incógnita que al menos vamos a tener, Richard, por los próximos 5 años y a ver qué va a pasar con ese ascenso y no descenso. Richard, te agradezco mucho el espacio, este momento. Gracias por tu opinión y a esperar a ver qué sucede con la Major League Soccer, con la Liga MX y en un futuro si existe esa fusión. Un abrazo, Richard. Abrazo, Fede.